Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada hoy aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Amigos, patriotas, es un placer y todo un privilegio para mí tenerlo a usted aquí, porque sabemos la importancia y nuestra preocupación por las cosas que están sucediendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si aún usted no se ha suscrito aquí con nosotros al canal, sería para nosotros tremendo orgullo poder contar con usted. Para eso tenemos la posibilidad, suscríbase al canal, active las herramientas que nos aporta el sistema, como son la manito arriba, la campana, en fin, todos esos tipos de algoritmos que permiten estar conectados con usted, informarle cuando tengamos un programa pues que esté subiendo, o a la vez posesionarnos en mejor ranking de estas plataformas para poder llegar a otras personas. Hoy, como siempre, les comparto mis inquietudes. La intención, como ustedes saben, de este canal, la esencia visceral de AFN TV y la emisora hermana AFN Radio, son simplemente traerles a ustedes las vivencias, los problemas, los análisis que todos nosotros tenemos en nuestras mentes. No tenemos la capacidad de dar noticias, no sabemos manejar ese arte. En este somos aprendices y le pedimos disculpas por los errores que podamos presentar, pero nuestra intención es tener una conversación a título familiar, no de impacto publicitario, porque como ustedes saben, este canal no es totalmente non-profit, no percibe ningún centavo ni pide ningún tipo de ayuda, así que simplemente lo que sí le pedimos a ustedes, pues, su colaboración de compartir el programa y de tenerlo a usted como privilegio aquí en nuestra red. Bueno, vamos a comenzar. Tengo algunas cosas que quería comentarles a ustedes. Por ejemplo, el próximo viernes estaba presente una sentencia del famoso caso, la saga New York contra Donald Trump, y la sentencia que ya declaró el juez Merchant, una mercha de una dinamita que ¡boom! Dice que va a dar la sentencia. La sentencia sabemos cuál va a ser. La sentencia de un juicio que estuvo plagado de irregularidades legales, manipulación de información a testigos, bla, 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 bla. No me voy a extender porque este caso lo conoce usted perfectamente. El punto de esto es que esa sentencia se va a dar básicamente por la vanidad del juez, por su odio a la imagen, por todas las cosas que sabemos de la hija, de todo involucrado ahí, pero él va a dar una sentencia. Él va a llevar su orgullo de que él sentenció. Y lo que buscan ellos no es que le van a poner una pena de cárcel, porque eso no es verdad que eso va a suceder. El presidente tiene ya inmunidad porque es el presidente que eligió usted. Por consiguiente, eso no puede, ante la ley, ante la Constitución, eso no puede ser revertido hasta donde yo sé. Así que si hay algo que hay, pues nuestros amigos, nuestros archienemigos, las ratas, ratas, estarán pensando qué van a hacer. Y esa es la parte del peligro que nosotros estamos enfrentando. Tenemos que estar conscientes de lo que ellos están pensando. Estos degenerados no duermen. Esta imagen que representa el raterismo de estos degenerados, que los ampara a todos los que los acompañan, son los que nosotros tenemos que tener en observación. El juez va a emitir un caso, va a emitir una sentencia. Ellos lo que buscan es saber y poder utilizar a través de sus
hordas de sus medios de comunicación, de su gente repitiendo una mentira, tratando de convertirla en una verdad, por lo menos a los ojos suyos, y decir, oh, mira, pero ahora tenemos un presidente que ha sido convicto. Y ellos van a utilizar eso para meter el dedo en el agujero y hacer leña ante los ojos de personas que sean volubles, que no sean estables, que no siguen programas como este o de tanta gente de derecha que hay, sino que simplemente son personas laboriosas y se dejan arrastrar por lo que diga. O sea, ¿cómo es el cuento? ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Entonces, emiten este tipo de cosas y la gente lo sigue. Así que el caso del juez Merchanbon va a parar en lo que él decida, va a ir a la Corte de Apelaciones, y de la Corte de Apelaciones, si no se ponen de acuerdo, ella escalará a la Corte Suprema. Ya usted sabe que eso se diluye en el tiempo, pero ellos van a seguir utilizando a los ojos de los imberbes. Tenemos a un presidente convicto, está haciendo las cosas mal. Esa letanía es la que vamos a escuchar. Por otro lado, tenemos... ¿Ustedes se recuerdan a esta dama? ¿Ustedes se recuerdan la risita de esta dama? Esa risita burlesca que nos las impusieron y aquello era la panacea y resultó puchimpluma, ¿no? Bueno, esta le tocó tomarse la cicuta y tuvo que proclamar el famoso pasado 6 de enero en conjunto con las dos cámaras. Le tocó proclamar al presidente 47 de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Digo que tomó la cicuta porque le tocó a ella por obligación de ley, por privilegio del vice president en una reunión conjunta de ambas cámaras en el Congreso. Quien preside es el vicepresidente de Estados Unidos, en ese momento presidente de las dos cámaras, y le tocó proclamar. Yo me imagino el ácido que esa mujer tuvo que haber tragado para pararse ahí, porque es una persona irresponsable, ineducada y de todas las I que puedan haber, pero le tocó tomarse la cicuta. Igual que no me alegro de que esté pasando por ese lado como persona, que deberíamos tener un equilibrio, que no somos vengativos. No. Esa señora se encargó primero de gobernar para la maldad durante 4 años y luego, durante una campaña, nos trató de pulverizar. Así que a nosotros no tenemos ningún tipo de reparo para decirle, se lo mereció haber tenido que exponerse públicamente y hacer lo que tuvo que hacer, que era certificar al presidente Donald Trump como el presidente 47 de esta nación. Y wow, los efectos de eso, del síndrome Trump. Síndrome de Trump, que aún no es el presidente en ejercicio, puesto de que le falta llegar al día 20 para ser declarado presidente de juramento ante el Capitolio. Estamos viviendo el síndrome. El síndrome, por ejemplo, y para satisfacción de nosotros, las dos cámaras están trabajando, la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Representantes recién acaba de ser aprobado la ley de inmigración basada en la agenda Trump. Esa ley acaba de ser aprobada por unanimidad que, como todos sabemos, tenemos, un poco endeble, pero que la tenemos. Y ahora esa ley, basada en la agenda de Trump,
va a pasar al Senado para que el Senado la ratifique y luego pasará al presidente. Esperemos que no se lo lleven al Gargantúa a Caracatú, y pase al presidente para que tenga el honor y el privilegio de firmar parte de su agenda. Esta ley va a llevar a plenitud el recuperar los términos de la inmigración en los Estados Unidos. Ojo, el flanco principal es la frontera sur, arreglarla. Van a haber las deportaciones, de eso no me cabe la menor duda. ¿Y saben qué? Nosotros todos somos inmigrantes, a nosotros esa palabra nos preocupa, porque nosotros estuvimos en esa posición. El problema de eso, mis amigos, es que estuvimos en una posición, pero de legalidad. Vinimos a ajustarnos a la ley. Luego nos hicimos residentes y muchos nos hemos hecho ciudadanos. Otros están a la espera de hacerse ciudadanos. Pero hemos venido con un propósito, el propósito de avanzar y de integrarnos. El gran problema de esta inmigración anterior, desordenada, ilegal desde el punto de vista de la razón, donde enamoraron a muchas personas de buena fe para venderles un sueño, ustedes lo conocen, y en eso nos mandaron todas esas hordas de personas, de hospitales mentales, de cárceles. Bueno, tenemos aquí el vivo ejemplo del famoso tren de Aragua. Contra eso es que va. Contra eso tenemos que luchar para que sí se dé. Hay que sacar a cuanto delincuente degenerado salga. Es más, de efecto, la ley lleva el nombre de la muchacha que murió en Georgia en manos de este individuo, en manos de este individuo que ya había sido deportado y volvió a entrar. ¿Por qué? Por culpa de este anormal y de todo lo que representa con su política de fronteras abiertas. Pero el punto de esto a donde voy es que recuerden lo que dije al principio, somos inmigrantes, pertenecemos a esa casta y sabemos perfectamente qué es, pero del lado bien. El lado mal no lo queremos y tienen que ir para afuera tanto delincuentes como pueda. Desafortunadamente, hay términos donde dice hay justos pagarán por pecadores. Hay personas que de buena fe que están aquí van a pagar esas consecuencias por culpa de los delincuentes, no por culpa de la ley, no por Donald Trump, no por el pensamiento de nosotros, sino por este individuo que permitió este desastre. Así que le pido de verdad a Dios que ampare a cuanta persona deba por justicia y por justo y por bien intención y porque está preparado para aportar a esta nación y que desea integrarse, le pido a Dios por él. Vale. Todos los demás en la lista, afuera. Importantísimo que tengamos claro eso, mis amigos. Usted tiene que ir para afuera. Pero el efecto Trump, el síndrome de Trump, sigue y sigue y sigue. Lo último que tenemos es nuestro amigo, el CEO de Facebook, Zuckerberg, en la cual acaba de hacer unas declaraciones con respecto a la libertad de expresión y a la censura, y que están conscientes de que el país ha pasado por unas situaciones y los medios han sido manipulados y bla, 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 pero van a dar un paso atrás en cuanto a esa cuestión de la censura. Ojalá que eso llegue pronto a este medio básico principal, que es el de YouTube, porque a través de YouTube, Google deben de, bueno, entrar en caja, porque ellos son parte artífice de la aplicación de las agendas woke o de la libertad. Yo tengo cerrados 2 canales, ¿y quién no?
le han cerrado canales. ¿Y quién no ha sido censurado? Usted lo sabe perfectamente bien. En todo caso, muchas de esas empresas, muchas de esas compañías se están desprendiendo de esa agenda. Tenemos por un lado, lo último pasó, el mismo caso de McDonald's, pasó con Walmart. En fin, muchos están dando un paso atrás y dicen, no, eso ya no entendemos, que eso no es lo que... Tenemos Disney, que ver una película de Disney, aquello era mejor ir directamente a una película triple X, que uno sabe qué es lo que iba a ver, y no esa sorpresa donde tienes sentado a tu hijo, a tu nieto al lado, y ya usted sabe todo lo que veíamos entre el ratón Miguelito y Comparsa y todos esos personajes y todas esas películas inspiradas en el wokismo. Una película extraordinaria, la de Bob Light. A mí me encantó. Pero desde que empieza la película está metida la agenda woke ahí. Por consiguiente, es una película que para mí, para mis convicciones, no se la quiero dejar ver, porque están aplaudiendo cosas contra natura. Yo no sé si en la vida real existe, por supuesto que existe, pero haga lo que a usted le dé la gana, hágalo en privado, tiene el derecho. Si usted se siente mariposa y se quiere poner una sala y andar, tiene su derecho, pero no me lo imponga. Y eso es lo que les dolió en su bolsillo a todos esos entes, entre esos, pues a Disney, que también ha dicho y sacan excusas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué, mis amigos? No se dejen comer ese cuento. Ese cuento es temporal, ese cuento ellos se repliegan por intereses de dinero. Pero en el momento que tengan la posibilidad de inocular su veneno, lo van a hacer. Y si nosotros bajamos la guardia y perdemos las cámaras porque dejamos de actuar, ellos nos van a volver a inocular, iba a decir una barbaridad, nos van a volver a inocular ese veneno. Así que depende de nosotros. Por el otro lado, tengo una incertidumbre, un signo de interrogación con el caso de Trump, que está haciendo comentarios, por ejemplo, con el del Canal de Panamá. Canal de Panamá, como ustedes saben, una posición estratégica de la humanidad, fue comenzado a construir por los franceses en el año de la Quimbamba, y ellos perdieron por cuestiones de la naturaleza, selva tropical, medios de sanidad, agua impotable, tantas cosas. Se calcula, dice la historia, que murieron como 25,000 personas. Óigalo, personas que dieron su vida para hacer ese canal. Y saben que a la final los franceses se retiraron porque no pudieron con eso. Años después, los Estados Unidos se comprometió, recibió, concesionó ciertas cuestiones para hacer ese milagro e hicieron y desarrollaron esa obra magna de la humanidad, que tomó varios años, y de todas maneras, después de ese hecho, se calcula que no hay medida, un concepto exacto, pero entre 6,000 a 10,000 personas más. Obra estratégica de la humanidad. Ahí es donde se prueba el término, el interés de la mayoría prevalece al de la minoría, dolorosamente, pero murieron todas esas personas y hoy la humanidad, no sé si esas personas sabían que iban a pertenecer al legado de la humanidad, pero para los efectos de lo que estamos viviendo, honramos la muerte de todas esas personas que dieron la vida por tener esa obra maestra. ¿Qué está pasando ahí en este momento? No lo sabemos. Trump se ha involucrado, el presidente de Panamá ha contestado. La verdad de la verdad que fue un crimen del presidente Carter, y no voy a hablar mal porque acaba de ser, murió, ¿verdad? Y está en este momento en las exequias presidenciales, no voy a ser peor de lo que es, pero todos sabemos que fue el peor presidente de los Estados Unidos y que entregó el canal
por $1. Eso no honra a la cantidad de muertos que hubieron. Las razones políticas que hayan habido no las conozco, pero las reprocho. Sí que lo que esté pasando en este momento en el canal, no soy la persona capacitada, pero sí en este plano traigo la inquietud que siento por esto. Sí que tenemos que seguir nosotros con los ojos abiertos. Y un punto fundamental que quiero tocar en este programa de hoy es el seguro social. El Seguro Social acaba de aprobar unas legislaciones que hay que aplaudir porque le va a reconocer la labor que han hecho las personas como policía, exmilitares, retirados, héroes, maestros, médicos, todas esas personas que no han tenido la posibilidad del beneficio correcto del Seguro Social. Esta ley lo reivindica y van a haber incrementos en las pensiones del Seguro Social a todas estas personas. Aplauso. Levántese y apláudalo, porque esas personas se lo merecen. Pero estas personas que están aquí, las personas viejitas, los jubilados, los deshabilitados, que están viviendo en una forma precaria, que cada vez que se habla de cualquier cosa, hablan y dicen, no, pero es que el Seguro Social, el metemiedo que se han encargado de meter los políticos, politiqueros, ratas asquerosas de los dos partidos, y se han empeñado en decir que no, es que el Seguro Social está quebrado, no, que el Seguro Social no tiene dinero, no, que si se hace esto, mañana por la mañana se queda sin dinero. Y eso, mis amigos, es el cuento, el tupiómetro que nos quieren, con el que nos quieren embutir. Eso es la mentira más grande que pueda existir. Como el otro del el cambio climático, pero no viene el cambio climático ahora. Estamos hablando del Seguro Social. Y nos están diciendo que el dinero se acaba, que no se puede. Mientras tanto, estos seres que son nuestros abuelos, personas que se partieron el lomo para que la prosperidad de este país se mantuviera, ahora están viviendo en forma precaria. Y cuando se les pide que aumenten algo, dicen, no, el aumento de la cola de su madre, una inflación como la que hubo y que todavía estamos viviendo, y entonces fue el incremento para todas estas personas del 2,5%. 2,5% para personas que reciben el SSI, saben todo el mundo qué significa eso, que es el ayudarlo para emparejarse a una condición que aún así no da ni para vivir ni para el café con leche. Eso van el 2,5%, si está ahí, lo que coge son 20, 25 pesos más. $25 cada vez que va al supermercado, nada más por entrar ya le costó. Así que tenemos que hacer una campaña todos para defender a todos los jubilados. Yo soy jubilado. Para defender a todos los deshabilitados, para defender a todas las personas que en una condición de ley merezcan esos beneficios, deben de ser otorgados. Y ya está bueno de que diga que el dinero se va a acabar, porque estos degenerados, cada vez que necesitan algo, inventan el dinero, mandan a poner las maquinitas a imprimir dinero, y si no, miren el caso con Ucrania. Miles de millones, billones de dólares se han ido para Ucrania a defender una causa que en el fondo yo no sé. Al principio muchísimos estaban, y ahora hay mucha gente que no sabe, que hay mucha gente que está negando que eso se pueda seguir haciendo. Y eso nos ha conllevado a estar al borde de una guerra nuclear, con personas que estaban a raya. No vamos a decir que eran nuestros amigos, pero estaban a raya. Y ahora esos amigos se han pululado entre ellos, los rusos y los chinos. ¿Y contra quién van?
y su familia, los daños que se vayan a originar de eso, y se lo debemos a él. Yo, particularmente, diría que todos aquí tenemos que ponernos de acuerdo para apoyar una ley de corrección de fondo al Seguro Social, porque si aquí hay dinero para Raimundo, hay dinero para todo el mundo. Y por consiguiente, Raimundo no puede ser el pretérito. Yo, mis amigos, tengo que defender a las personas que están jubiladas. Primero estoy en la lista, ok, pero no solamente hay sus propios padres, sus nietos están observando. Usted a veces de su presupuesto tiene que ayudar a esas personas que están jubiladas y eso hace un recargo en su presupuesto a su familia. Así que nosotros, nuestras herramientas de la comunicación, de ejercer nuestro derecho, nuestra libertad, es atacar a todos nuestros políticos y decirle, político, yo te puse ahí, trabaja en favor de, porque si no, ponte para tu número que en las próximas elecciones vas para afuera. Para finalizar y para no hacer muy largo este tema de este programa de hoy, miércoles que ya no son las 7 de la noche, pero sí, para finalizar tengo el caso del general Milley. Pam, 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 pam. General Milley fue el chief staff de la Casa Blanca, del presidente Trump, y ustedes saben todas las historias vergonzosas por las cuales hemos pasado con este personaje. Y vemos también, bueno, cosas como le pudiéramos machacarle, que él dijo que hablaba con los chinos y le daría información. Toda esa historia ustedes la conocen, así que no me voy a ampliar acá. Ojo con este individuo que está siendo cuestionado en este momento. Búsquelo en Google, búsquelo en las plataformas de información. Está siendo cuestionado y eso va a ir a las cortes. Creo que sí. Puesto de que este individuo, cuando estaba en posesión de poder, por ejemplo, en unas actividades de calle, de manifestaciones que hubieron en el 22, más no recuerdo, la noticia, el individuo utilizaron medios de armas de dudosa reputación, de carácter de salud mental que inducían algo así como lo que pasó en Cuba, en el personal americano en las embajadas, pero el término, léanlo, búsquenlo, fue utilizado para crear un Estado y que incitara. Eso es lo que dice la ley. Si eso es verdad, este degenerado, ¿hasta cuándo lo vamos a tener por ahí ostentando que fue vergonzosamente general de los Estados Unidos? Esperemos que las autoridades nuevas de esta nación, esperemos que los que representan las directrices del Pentágono, esperemos que las nuevas autoridades del FBI, esperemos que la autoridad no vaya a hacer ningún acto de revanchismo por lo que no, exigimos que se haga justicia. Sí, que de eso depende también que usted coja el teléfono, esa es parte de su actividad y llame a su representante. No va a hablar con usted, pero deje el mensaje en la grabadora. Yo, fulano de tal, estoy en contra de esto y espero que usted haga esto, porque si usted lo hace, lo voy a aplaudir y lo voy a ratificar en las próximas elecciones. Pero si usted no lo hace, va para afuera. Así que mis amigos, si estamos en este momento viviendo ese estado de euforia y alegría que nos da el triunfo y la certificación de Trump, así como estamos disfrutando de lo que vemos del síndrome de Trump,
no deje de tener los pies puestos aquí en la tierra. Aquí todo está en juego, aquí todo puede ser que lo perdamos y lo perdamos por nuestra ineptitud, porque las fuerzas de la oscuridad, se lo repito, las fuerzas de la oscuridad trabajan para desacreditar y destruir al gobierno y a sus intenciones. Y si nosotros bajamos la guardia y nosotros no somos los defensores de las acciones del gobierno y nosotros reconocemos que somos los únicos garantes para proteger a nuestra familia y nosotros no lo hacemos, adiós luz que te vi. Amigos míos, mi nombre es Gustavo Rodríguez. Disculpen la letanía, pero la letanía tiene que estar inmerso con usted y tiene que estar consciente de que toda esa euforia, estos tipos están trabajando para el mal y somos nosotros los garantes. Le pido a Dios que ilumine y reparta suerte entre sus familias. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad y por favor, comparte el programa. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say